Siempre es rico en las mañanas de Nativa tener temas nuevos, poder hablar de temas y además a fondo, salir un poquito de la epidermis, ¿no es cierto? Como una capa de cebolla, siempre es rico mirar hacia adentro, ir mostrando elementos interesantes propios de los temas que abordamos. Lo hemos hecho con el tema científico, con Ricardo Boll, y hoy queremos presentarles a una nueva integrante del equipo de Nativa, porque nos vamos a abocar al tema educativo. Ella es una especialista en educación, ella es nueva integrante de Nativa, consultora en educación, por supuesto, ella es Carla Gamberini y se suma al equipo de Nativa y esta mañana comenzamos a hablar a fondo de la educación en el Perú. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí en el programa, gracias por ser parte de Nativa. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, es más que un gusto para mí estar aquí y tener un espacio, agradezco mucho a Nativa, para hablar de educación y ponerla en la agenda pública. Comencemos entonces. ¿Qué nos quieres proponer hoy para hablar de educación que te parece interesante como punto de partida? Como punto de partida, tenemos que hablar de la crisis que estamos viviendo hoy en torno a los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. Okay. Puede parecer obvio que se han perdido algunos aprendizajes en pandemia, pero creo que no hay tanta conciencia de lo alto que ha sido esta pérdida. Entonces, el Perú está viviendo la peor crisis educativa de los últimos 100 años. Y vamos a ver un poquito el detalle. Esa es una aseveración durísima, Carla. ¿La puedes sostener? ¿Puedes explicarnos por qué? Por supuesto que sí, y no es una aseveración solo mía, cabe decirlo que esto es diagnosticado por el Banco Mundial, por la organización Redes, que es una organización peruana, etc. Entonces vamos a hablar de este tema. Muy bien, compañeros, primer cuadro, por favor, para que Carla nos pueda un poco explicar este tema. Adelante. A ver, este es nuestro cuadro de la región Latinoamérica durante pandemia y cómo fue el cierre de escuelas. Como podemos ver, hay varios países aquí. Lo celestito es las escuelas que se mantuvieron abiertas y como pueden ver es muy duro que Perú es el país que mantuvo las escuelas cerradas por más largo tiempo. ¿Esto qué ha significado en términos de aprendizaje? Que los niños, niñas y adolescentes hoy se encuentran 1.5 a 2 años atrasados en sus aprendizajes. En fácil, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un hijo en tercero de primaria, ese niño probablemente hoy solo tenga aprendizajes de primero de primaria y esté yendo a la escuela y no aprendiendo lo que debería para su edad. La razón más fuerte es porque el Perú decidió no abrir escuelas como prioridad y como pueden ver es el país que las ha mantenido cerradas lo más largo. ¿Quiénes en este cuadro tuvieron un mejor performance en América Latina, Carla? Por ejemplo, tenemos países como Nicaragua o las islas como Curazao, Aruba, que vemos en celeste, que son las que las mantuvieron siempre abiertas. De hecho, cabe decir que el gobierno de Nicaragua hizo una estrategia grande para priorizar que siempre las escuelas estuvieran abiertas, así como la salud y los servicios de comida. Correcto. En el Perú, las discotecas abrieron antes que eso. Es verdad. Y junto a Perú, ¿quiénes están? ¿He visto Honduras en el cuadro? Sí, claro, junto a Perú tenemos casos críticos como Honduras, El Salvador, Ecuador, que digamos tampoco mantuvieron sus escuelas abiertas, pero lo interesante es que aquí vemos que igual ellos, la parte amarilla, que quiere decir parcialmente abierta, nos ganaron incluso en eso. Nos ganaron, de acuerdo. Siguiente, por favor, señor director, para que Carla continúe con su presentación. ¿Qué nos dice este cuadro, Carla? Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de ese cierre tan prolongado? Vamos a ver la evaluación censal, la evaluación muestral que tenemos. Entonces, esta evaluación fue en 2022, hecha por el Ministerio de Educación del Perú, y podemos ver que matemática ha sido el área más afectada o la competencia más afectada. Aquí vemos un cuadro de segundo de primaria. Esta evaluación evaluó segundo, cuarto, sexto de primaria y segundo de secundaria. Aquí vemos un cuadro donde vemos cómo van fluyendo los aprendizajes desde 2011 hasta 2022. Entonces, como podemos ver, siempre hay decrecimiento y crecimiento. Sin embargo, entre 2019 y 2022, es decir, prepandemia y pospandemia, matemáticas ha caído en 5 puntos. Eso quiere decir que si vemos los cuadros verde, que quiere decir satisfactorio, chicos que están aprendiendo lo que deberían para su edad, solamente 11.8% de niños y niñas de segundo de primaria están aprendiendo lo que deberían para su edad. Es decir, 88% o están en inicio de aprendizaje o lo están consolidando, pero no están aprendiendo lo que deberían hoy en las escuelas. Carla, ese quiebre de 34% a 14%, que es una caída tremenda entre el 18 y el 19,
si veo bien, 17 y 18. ¿Por qué se produce? Entre el 16 y 18 hubo una caída interesante también, y esto tiene que ver con la focalización de los aprendizajes, diría yo. Ajá. Entonces, además tiene que ver también con que en esos años tuvimos fuerte la introducción de la norma docente. Entonces, eso, no sé si se recuerda, hubieron como varias huelgas en esos años, varios paros en esos años. Entonces, yo creo que podríamos leerlo por ahí, además de la focalización. Algo interesante es que recién a partir, yo digo, del 18 y del currículo que se publica el nuevo 2016-2017 que se empieza a implementar, se dieron cuenta, o nos dimos cuenta como país, que era necesario focalizarnos en los aprendizajes fundamentales, como matemática, lectura, ciencia y tecnología, etc. Clarísimo. Entonces nos has mostrado apertura de escuelas, nos has mostrado evaluaciones censales, matemáticas segundo de primaria. ¿Qué otras referencias para la afirmación inicial de la crisis de la educación? Vamos con el siguiente cuadro, por favor, compañeros. Correcto, vamos a ver lectura. En lectura estamos un poquito mejor, pero si podemos ver 2022, solo 30% de los estudiantes de cuarto de primaria comprenden lo que leen con satisfacción. Eso quiere decir que tenemos un 70% de estudiantes que hoy no comprenden lo que leen para su edad. Entonces, o están en inicio, que es el cuadro rojo, o incluso están antes del inicio, que es ese 7% plomo. Y lo que podemos ver también es que la caída ha sido drástica, ¿no? Si vemos 2016, subimos 3 puntos, luego nos mantuvimos en decimales, pero la caída del 34 al 30% ha sido drástica, justamente por el cierre de escuelas. Y dime una cosa, Carla, si yo en cuarto de primaria no leo bien, ¿cómo resuelvo un problema de matemáticas? ¿Cómo entiendo biología o ciencias naturales? Es decir, la afectación de la lectura afecta a varias otras competencias. Lógico, por eso hablamos de competencias fundamentales. Lectura y escritura son las dos fundamentales y matemática es la tercera en términos de la capacidad de resolver problemas. Entonces, si no tienes esas consolidadas, efectivamente, como dices, Carlos, no puedes continuar aprendiendo en un proceso regular todo lo otro que necesitas. E incluso también te va a afectar desarrollando las otras competencias que no son académicas, sino son más socioemocionales, que las vamos a ver después. De acuerdo. Siguiente cuadro, por favor, compañeros, porque si uno pone la lupa sobre estos resultados, encuentra cosas como esta. A ver, Carla, adelante. Ahora vamos a ver el ejemplo de secundaria, que también fue evaluado y me parece bien interesante aquí para mirar las brechas. Entonces, además de haber perdido aprendizajes de manera general como país, hemos aumentado las brechas entre rural, urbano y las brechas entre poblaciones vulnerables y poblaciones con condiciones económicas altas. Y este cuadro lo revela perfecto. Matemáticas segundo de secundaria, entonces, vemos que la población rural 1 tiene 63.2% de niños que no están llegando al inicio de los aprendizajes, es decir, están por debajo de siquiera iniciar el proceso que deberían para esa edad, mientras que los estudiantes de colegios privados de muy alto costo solo tienen en ese plomo 1.5%. Miren la diferencia entre las oportunidades de aprendizaje del sector rural versus los estudiantes de colegios privados de muy alto costo. Y esto, no sé si se acuerdan, también puede reflejarse en que los privados fueron los primeros que pudieron abrir escuelas, porque ellos, digamos, tenían las condiciones, etcétera, etcétera, y lo lograron. Ahora, igualmente vemos que en temas satisfactorio, incluso en los privados de muy alto costo, no llegamos ni al 50% de niños y niñas que están aprendiendo. Se supone que esa es la élite educativa, los mejores colegios, ¿no? Urbanos, con más recursos, con mejores condiciones, suponemos también que con más apoyo familiar, e igual no llegamos a un 50% de niños, niñas y adolescentes que estén satisfactoriamente aprendiendo. Tremendo. Una pregunta quizás es metodológica, pero ¿por qué rural se divide en 1, 2 y 3, Carla? Esto es una división, yo creo que responde más al INEI y responde a la forma y al número de población rural de las zonas mapeadas. De las zonas investigadas, de acuerdo. Siguiente cuadro, por favor, compañeros. Es revelador lo que nos está mostrando Carla esta mañana. Y aquí tenemos un cuadro sobre lo socioemocional, que parece que la pandemia nos hizo descubrir la maravilla de lo socioemocional cuando fue parte fundamental de los aprendizajes siempre, Carla. Correcto. Entonces,
además de esos aprendizajes académicos que me van a dar las competencias para poder desarrollarme en el mundo, los otros aprendizajes que efectivamente no habían sido tan tomados en cuenta antes son los socioemocionales. O sea, yo como persona que puedo consolidar para mi desarrollo y mi bienestar emocional. Y aquí vemos que los chicos han sido muy afectados en esto. Aquí esta evaluación es del EVA 2021, Estudio Virtual de Aprendizajes, y aquí vemos que solo 1 de cada 10 estudiantes evaluados tienen la posibilidad de enfrentarse adecuadamente a situaciones emocionales. Solo 2 de cada 10 pueden comunicarse y hacer amigos fácilmente. No lo puedo creer. Y solo 2 de cada 10 reportan poder planificar y seguir sus objetivos en situaciones específicas. Tenemos varias otras competencias donde estamos un poquito mejor, pero yo diría este tema emocional, social y conductual son las 3 cosas más preocupantes. Y estamos hablando de adolescentes de segundo y secundaria. Eso quiere decir que son chicos que, digamos, ya van a estar en el colegio muy poco tiempo para poder formarlos en esto y poder recuperar estos aprendizajes, que son fundamentales para poder vivir. Yo como persona no solo me desarrollo sabiendo matemáticas y lectura, sino también pudiéndome vincular con el otro y pudiendo reforzar mis objetivos. Entonces, esto es muy importante y lo hemos perdido. Ahora, en disposición empática y responsabilidad, la cosa no pinta tan mal, ¿no, Carla? Sí, hay cosas que no pintan tan mal: responsabilidad, empatía cognitiva, disposición empática. Y yo creo que esto, por ejemplo, disposición empática, en pandemia todos, incluso dentro de casa, hemos aprendido más a ayudar al otro. Entonces hay cosas que sí se han reforzado mucho en casa, pero hay cosas que no, y por eso la escuela necesita hacer ese espacio. De acuerdo. Carla, creo que nos has dado en estos minutos una auténtica clase, una lección de a qué mirar cuando hablamos de crisis. No sé si tienes algún comentario final para cerrar tu bloque. Claro que sí, creo que acá es importante qué elementos se están recomendando internacionalmente en política educativa mirar. Entonces, estos son unos elementos que yo saco de un informe del Banco Mundial, UNESCO y UNICEF, que hace poco fue publicado. Y yo creo que es bien importante resaltar, en el caso del Perú, para nuestro contexto ahorita, 1, no podemos dejar a nadie atrás. Entonces, ya vimos que cerrar escuelas fue lo más perjudicial que pudimos haber tenido. Y hoy que tenemos la crisis, pues tuvimos la crisis de los huaicos, de Iyaku, y hoy tenemos la crisis del dengue, crisis sumamente válidas para la salud, pero no podemos seguir viendo que el primer recurso que se usa para combatirlas es cerrar escuelas. Ya vimos la afección que estamos teniendo frente a los estudiantes, entonces lo que se tendría que hacer ahora es haber aprendido de lo anterior y saber focalizar estrategias donde sea sumamente indispensable solamente en esa localidad cerrar y velar por estrategias híbridas para que puedan fortalecerse ahí y evitar cerrar escuelas. Yo creo que se está haciendo un aprendizaje mal aprendido de pandemia. Vamos a cerrarlas porque sí, sin focalizar siquiera si son focos de contagio o no. Entonces creo que no dejar a nadie atrás es bien importante. Segundo, para poder fortalecer aprendizajes tenemos que recordar que los docentes son los agentes más importantes de la escuela para impactar en estudiantes. Luego, pensar en los aprendizajes fundamentales, como hablamos, y en las competencias socioemocionales. Y por último, priorizar la educación en la agenda pública, darle financiamiento. Así es. Y ver que todos los actores se involucren. Muy bien. Carla, nuevamente, muchísimas gracias. Bienvenida nuevamente a Nativa. Ha sido un gusto tenerte esta mañana y seguiremos hablando de educación entonces contigo en Nativa. Gracias a ti, Carlos. Gracias a todos por vernos.